mucho gusto saludaros, amigos, nuevamente en la segunda temporada de Homocaster. Perdidos en ninguna parte, así hemos titulado esta temporada. Espero que les guste y bueno, pues yo quiero iniciar de inmediato porque tenemos a un excelente invitado, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lo he visto, he estado checando todo lo que ha hecho, aparte de que en un tiempo estuvo colaborando con Televisa en alguno de sus programas, haciendo recomendaciones hasta... Sí. Bueno, ¿Porque no le gusta esa etapa? Sí, pero fue una etapa bien chistosa. Pero pues está bien, es parte de... Le hizo que muchas personas le conocieran. También Me conocieron más por los anuncios de Autopronto. También, por supuesto. Es que es una estrella, el señor que tenemos aquí. Es un orador motivacional. La verdad que lo he visto también. Hasta toca la guitarra, hace música para hablar de conflictos entre padres e hijos, conflictos familiares. O sea, todo un estuche de monerías, maestro. Pues es que cuando uno no tiene nada que hacer, piensen que se entretiene. Muy bien. La verdad es que el doctor Fernando Briceño Ramos está con nosotros y le pedimos de favor que nos hablara sobre un tema que a lo mejor muchos dirán, eso aquí pues no influye. La verdad es que aquí somos mexicanos, tenemos otra cultura. Sin embargo, hay focos rojos que nosotros tenemos que atender en este tema. Hikikomori o ikikomori, dependiendo cómo lo quiera pronunciar a usted, es una condición que me llama mucho la atención de los jóvenes, no sé si podríamos llamarle así, una enfermedad mental o emocional actual. ¿Cómo podemos definir esto que está atacando o que está tomando a los jóvenes como una actitud de enclaustrarse por voluntad propia dentro de sus habitaciones y no salir y no tener contacto social? Si en verdad está influyendo en nuestra sociedad, aquí, por ejemplo, en la frontera, esto puede llegar a influir y atacar, o puede padecerlo esto alguno de nuestros jóvenes. ¿Ya existe o no existe? Porque la depresión, eso sí me he dado cuenta de que está con todo. Doctor, por favor, adelante. Bueno, el término hikikomori es un síndrome. Todavía no creo que se tipifique como una enfermedad mental porque no hay todavía muchos estudios al respecto. Y eso es lo que importa, ¿no? ¿Cuál es lo que nos dice la evidencia? También le llaman el síndrome de la puerta cerrada porque se confinan los jóvenes ahí. Pero cuando tú hablas de voluntad propia, también eso se puede prestar a debate, porque la pos que un neurobiólogo dice que realmente la gente no tenemos libre albedrío en el sentido meramente biológico. Entonces, parte de aislarse tiene que ver con una cuestión hasta biológica. Tenemos que recordar que los seres humanos venimos desde muchos años siendo mamíferos y tenemos un mecanismo de defensa biológico que ante cualquier amenaza tendemos a reaccionar de diferente manera, por pura biología, ¿no? Entonces, por ejemplo, la depresión es una enfermedad realmente biológica, es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta, por supuesto, lo que pensamos. Todo lo que afecta al sistema nervioso afecta lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Entonces, una buena parte de que esta gente se aísle tiene que ver también con sus emociones y que a veces pueden ser meramente biológicas. Claro, puede ser resultado de, por una parte, genética y por otra parte de cómo han crecido en este ambiente diferente los jóvenes de ahora, que no vivíamos antes, porque además antes pues, no teníamos alternativa para divertirnos más que salir. Treparnos a los árboles, caernos, descalabrarnos, jugar a la pelota, al bote volado, a la quemada de hoyo. Y estoy hablando hace, pues que será 40 años, pero todavía durante mucho tiempo la gente salía a jugar. Y a partir de que surgen estos celulares inteligentes, como que la gente empieza a aislarse. No nomás ellos, no todo el mundo. Los parques ahora, sí, aquí en México todavía vemos muchas personas, pero porque no todo el mundo tiene un teléfono celular. Y menos un inteligente. Claro. Ahora, aquí lo que me llama la atención es la cultura japonesa, porque el término hikikomori pues, surge en Japón, tal vez porque ahí es donde lo descubrieron primero o descubrieron que estaba este comportamiento afectando a los jóvenes. O posiblemente, a diferencia de México, hay más gente científica atendiendo a los fenómenos sociales. Puede ser también.
Sí, Y- aquí y parecería que hasta que se ahoga el niño tapan el hoyo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la norma 035 del estrés, durante muchísimos años los psicólogos ya veníamos diciendo del estrés en el trabajo y no es hasta que realmente se convierte en un problema enorme en México que no había que le ponemos atención. Entonces yo sí creo que ya esté sucediendo en México, lo que pasa es que no se le ha puesto atención. Perfecto, y aquí es donde nosotros, por ejemplo, nos dirigimos a los padres de familia que en las circunstancias, por ejemplo, para que se dé esto o para poder cocinar el término hikikomori en un joven, aquí lo marcan como que pase 6 meses aislado en su cuarto. Pero bueno, pues yo pienso que para que esto suceda, para que un joven decida aislarse en su cuarto sin salir, sin ir a la escuela, porque deciden renunciar a la escuela, deciden renunciar a cualquier tipo de amigo, a cualquier cercanía con otra persona, dicen es por la presión social, la presión familiar de que él se convierta en el mejor en clase, en el mejor de alguna disciplina que esté practicando, se le presiona demasiado, se le enseñan muchas cosas o se les lleva muchos cursos y él decide, pues finalmente explota y decide enclaustrarse. Ahora, no sé si también otro de los factores que influye en esto es el hecho de que, pues, si un joven tiene comida en su cuarto, tiene computadora, internet, videojuego, cama a gusto, pues ¿para qué salgo? ¿Para qué me voy de aquí si aquí tengo todas mis comodidades? Sí, eso no va a suceder en una colonia de la periferia aquí en México. Por supuesto. Entonces la gente tiene que salir, si no, digo, qué pena que tengamos esta situación en México de tanta pobreza, pero la gente literalmente tiene que salir para buscar comida, ¿no? Sí. Y en un lugar en un país como en Japón desarrollado, donde por otro lado es un país colectivista. Y los países colectivistas, a diferencia de los individualistas como Estados Unidos, Austria, Polonia, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, son países donde el énfasis es en la familia, en el grupo, en la bola, ¿sí? Y aquí en México uno sabe que lo que importa son los amigos, los compas, ¿no? Y en los países individualistas no sería tan extraño ver a gente aislada. De hecho, no sé si esto lo podríamos realmente ligar a fenómenos como estos chavitos que de repente truenan y explotan, ¿no? En un país como Estados Unidos, que curiosamente, siendo el 5% de la población del mundo, tienen el 30% de asesinos de masas, ¿no? Que se salen Sí. blancos, curiosamente, todos, ¿no? Probablemente si fueran hispanos ya hubieran hecho al respecto, ¿no? Y entonces tienes un fenómeno interesante. En la sociedad nipona, el énfasis es mucho en el grupo, en el apoyo, en la gente. Y cuando no encajas, pues entonces es difícil, es una presión muy fuerte porque tienes que encajar, tienes que sobresalir. De hecho, los japoneses en muchas cosas son un ejemplo. Por decir, va uno a las escuelas y los niños son los que limpian las escuelas. Sí. Sí, se les enseña dignidad en todo. Y la dignidad llevada al extremo, como cualquier virtud, se convierte en un defecto. Claro. Como dicen por ahí, tan honesto que ni Dios los quiere, ¿sí? Entonces, esto puede ser el fenómeno de que, aparte de que no doy el ancho o no soy como se espera de mí ante la sociedad, pues una tendencia sería aislarse. Que en México es diferente por razones distintas de nuestra cultura, de nuestra economía, pero también sí estamos viendo fenómenos de chavitos aislados, pero, como bien dices, no en gente que no tiene recursos. A mí en las sesiones de terapia ya me han tocado 2 o 3 chavos que más bien se la pasan en su casa. Empiezan a hacerse antisociales, aunque todavía no en ese extremo, pero sí empiezan a hacerse antisociales, porque también, curiosamente, en México, y en especial en los jóvenes, ahorita hay mucha competencia. Y voy a decir un ejemplo que puede cuestionarse, pero una de las cosas por las cuales la gente se arrepiente antes de morirse, y en estudios que se han hecho con Bonnie Emmerich, o no sé si el apellido es el correcto, de Canadá y de Australia, la gente antes de morirse siempre se arrepiente de cosas, ¿sí? Y una de las cosas que la gente se arrepiente más es haber trabajado tanto, ¿sí? Y en México ahorita yo les preguntaba a los alumnos de la universidad, de las clases que me tocan, ¿por qué trabajas? Si tu papá te puede mantener. Digo,
debe haber algo más interesante que trabajar, ¿no? A mí me cuesta trabajo pensar que para un chavo de 15, 16, 18 años no exista algo mejor o más divertido que trabajar. Entonces, si trabajan es porque hay una presión de que tienes que trabajar, porque tienes que comprar, porque tienes que consumir, porque tienes que tener ciertos tenis, porque tienes que tener ciertas cosas. Si no, no estás, entre comillas, claro, como los demás. Ajá. Y si no estás tú en ese terreno, pues también es razonable pensar que puedas aislarte. Ahora, si tomáramos en cuenta, vamos a pensar que aquí está la gente muy, muy inteligente y aquí está la gente que tiene una deficiencia mental terrible como problemas neurológicos, pues la mayoría estamos más o menos. Pero hay una cierta cantidad que parece normal en inteligencia, está poquito abajito de la norma, inclusive dentro de los normales habría los que están más pegados, que por razones obvias tienen dificultades en adaptarse y en competir. Y entonces también uno pensaría que esta gente lo que menos necesita es que la cuiden, que la sobreprotejan, que la tengan abrigada, porque eso va a generar que la gente se aísle. De hecho, yo tengo un sobrino que tiene una edad mental de 10 años y se casó y todo porque nunca lo protegimos. No lo dejamos así a la deriva, pero siempre, órale, y a irse en el camión y a irse en la ruta y a trabajar y a dar el ancho hasta donde pudiera de la escuela, que es lo que a veces nos está haciendo tanto daño a esos niños de cristal ahorita, ¿no? Claro. Y estos niños, ante la presión social, pues sucumben más rápido. Y una característica de la depresión o de la ansiedad es aislarse. Porque así lo buscan para refugiarse, para sentirse a salvo, por así decirlo, de la situación. Exactamente, de la ansiedad social. Y luego, ¿cómo podemos decirle a los familiares, a los padres de alguna persona que esté pasando por este síndrome, detectar los síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas aparte de aislarse? Porque muchos dicen, no, pues es que le gusta estar solo, es que le gusta apartarse porque se pone a hacer cosas. Es raro, es raro, es extraño, ya ves cómo es, ¿no? Fíjate que si tú tienes un problema físico y te toca dar, por ejemplo, una presentación en tu trabajo muy, muy importante porque viene el mero mero, el Pantera, el Juan Camaney, el CEO, ¿sí? Y ese día no vas. Y bueno, pues imagínate todo el problema que se hace, pero al otro día o a los 2 días regresas, que tuvieron que intervenir por algo relativamente sencillo, ¿no? El apéndice, claro. ¿Sí? Y pues no te van a correr. No te van a correr, ¿por qué? Porque es médico, ¿sí? En cambio, si tú no vas porque tu novia te dijo que ya no quería seguir contigo, lo cual puede ser para unas personas que tienen codependencia realmente devastador, porque de las 3 principales causas del suicidio son problemas con la familia, problemas económicos y problemas con la pareja, ¿sí? Hay otras, en este caso problemas con los amigos, etcétera, pero no lo vemos así. Si tú tienes un problema físico, si te pegas en la cabeza, te haces un chipote, te pones un hielito, te sobas o te una cortadita, te pones mertiolate. Si no lo puedes hacer, bueno, tu familia te ayuda cuando es una cuestión médica. La cultura inclusive ve bien que tú vayas al doctor a arreglarte si tienes un problema médico. Y socialmente hay muchas dependencias del Seguro Social, el ISSSTE, pensiones civiles del Estado, servicios médicos municipales. Pero si tú tienes una bronca emocional, para empezar, tú no sabes ni qué hacer, ¿sí? Que podría ser una razón de aislarse. Segundo, tu familia, como tú dijiste ahorita, al rato se le pasa, no sé, anda medio raro y qué tiene, está, ¿no? Chiple el muchacho, sí, y es flojo. Y algo. Y por otro lado, no hay tantos servicios psicológicos. En el Seguro Social creo que habrá 2 o 3 psicólogos por cada 100 médicos, ¿sí? Y en las demás instituciones, la mayoría de los psicólogos son particulares o están en los hospitales, psiquiatras, uno que otro psicólogo. Y aparte, culturalmente no se ve bien, ¿sí? Si tú tienes una bronca, no, mira, acércate a Dios, cómo hace ejercicio, mira, tienes que salir con tus amigos, etcétera. La gente, a mí me ha tocado que en terapia la mayoría no comprende ni siquiera el deprimido.
Lo justifican de muchas maneras, como por ejemplo, ay, mira, tienes dinero, no te falta nada, te quiere tu familia, hasta tienes novia, tienes carro, estás en la escuela, ¿por qué te deprimes? Y es una pregunta que a mí me parece que raya en la ofensa, ¿no? Porque la persona que se siente deprimido, que no tiene ganas de salir, que le cuesta trabajo hacer lo mínimo esfuerzo, que no tiene hambre o que come mucho, que duerme o que no puede dormir, esta persona no quiere sentirse así. Entonces es un insulto que te digan, ¿por qué te sientes? Pues claro, me encanta sentirme deprimido, me encanta tener ideas suicidas, ¿no? Sí, y la gente todavía, a pesar de que vivimos en una ciudad como esa, todavía no entiende la enfermedad mental. Y enfermedad mental no me refiero a alcoholismo ni a esquizofrenia, sino simplemente la enfermedad mental es desde el momento en que tus emociones interfieren con tu desempeño. Que no puedes controlarlas o manejarlas. Sí, hay mucha gente muy enojona, muy amargada, que se deprime, preocupona, que se la pasa ansiosa y los ves cómo están con las manos, que están muy, muy inquietos, porque esta gente vive en el futuro. Y el futuro es donde está la ansiedad. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría? Hoy en el pasado está la depresión, en la nostalgia, en el cómo yo era antes. Y mucha gente no lo entiende hasta que van a terapia y el psicólogo le dice, mire, esta es la bronca y es real. No es un berrinche, como de seguro mucha gente piensa, ¿no? Ser un berrinche, está enojado, está de rebelde. No, nada más es esto. O sea, no lo eligen, no, la gente no elige aislarse porque se sienta muy suave. Claro. Hay unas cosas que también me llaman mucho la atención, por ejemplo, la influencia de culturas en este país, por ejemplo, la japonesa, ¿no? Japón nos ha bombardeado pues, a todo mundo, ¿no? Con estas caricaturas que han sido súper exitosas, pues, el anime. Vamos a convenciones o vamos a centros comerciales. Hay unas convenciones donde todo el mundo está disfrazado de caricaturas que uno, pues ya, por ejemplo, ya no entiende o que ya Los dice cosplay, uno, pues, ¿cómo? ¿no? Los cosplay, ándale, que esas cosas. Pero vaya, es una cultura, es una forma de expresión, finalmente. Que no estaría mal, finalmente, si fuera como los que van a Star Wars, ¿no? O que van a las convenciones de Star Trek, ¿no? Van disfrazados, o cuando viene la película que se inicia del Hombre Araña, pues ok, está bien. Todo, si es visto con diversión de manera saludable, no hay problema. El problema sería que lo conviertas en una adicción. En una adicción. Y sobre todo cuando los videojuegos llevan a un punto de enajenación al joven. También pues, sumergirse en historias que son eso, caricaturas, anime. Esta mezcla genera que el joven tenga, pues, como todo un cóctel listo para no querer salir, pues está bien entretenido dentro de su cuarto y encuentra una satisfacción más en estar Más cómodo, está más cómodo. Y bueno, pues si es un niño de 5, 10 años, 11, a lo mejor todavía puedes entender que se emocione, ¿no? Mi niño de 10 años dice, si fuera superhéroe, ¿qué te gustaría ser? No, pues todavía se vale, ¿no? A cierta edad. Pero ya cuando estás hablando de chavos de 16 para arriba, ya no es saludable. Ya en esa edad es donde deberías andar más bien viendo a ver quién te hace caso. Claro. Sí, o ligando, como mucha gente. Pero no, ya ellos se aíslan y empiezan a desarrollar una inhabilidad para socializar. A mí me han tocado casos de 2 o 3 personas masculinos de 40 años, de 30 años que no han tenido pareja. 30 años sin pareja. Sí, que no han tenido pareja. Y uno diría, bueno, pues consíguete una. Pues no es tan fácil ligar como uno pensaría. Va uno desarrollando estas habilidades poco a poquito con los amigos, con la familia, pero ya cuando te dices a alguien que no lo ha hecho nunca, no tiene las competencias para salir y ligar, uno dice, ay, pues platicas de lo que sea, pero no. Inclusive hay un video bien interesante de una argentina que se llama ¿En qué pensamos los pobres? Y quiero hacer una analogía aquí. Hemos llegado mucha gente a criticar a la gente que vive en la pobreza y dices, pues, pero ¿cómo puede tener 5 niños o 4 niños? Pues, ¿qué le pasa? Sí, pues, sí. Y esta persona comentaba, es que es lo único que podemos tener. El único que podemos sentir de nuestra propiedad. Sí, pero aparte de esto, dice, no es que nos guste estar ahí. Hemos aprendido a sobrevivir, porque uno hasta se sorprende, ¿no? ¿Cómo le hacen?
Pero lo que ella comenta y que es algo que tenemos que entender es que, dice, es que lo que no sabemos es cómo salir. Y en una cosa tan simple, uno dice, es que todo el mundo debe de saber lo que significa la puntualidad. Pues no. No todo el mundo sabe lo que significa la puntualidad, ni la confianza, ni la responsabilidad, ni la iniciativa, ni la proactividad, ni el liderazgo. No es cierto. Hay alguna gente como si fuera, imagínate como no sé, el niño de Aviñón, si es que no me estoy equivocando, que creció entre las bestias. Y luego para reeducarlo no es... O Tarzán, ¿no? La versión más de Edgar Rice Burroughs. No es tan fácil enseñarle a alguien a convivir como parecería. No lo es. Especialmente si empiezas a convivir y eres motivo de burla o de bullying, que también esa es otra razón por la que la gente se aísla. El bullying ha sido, yo creo que más notable en nuestros tiempos, porque antes, ¿qué pasaba cuando te maltrataban en la escuela? ¿Qué te decía tu papá? O sea, pues se lo ganó. Aprenda o defiéndase o bueno, pues así, y no, yo no voy a andar peleando sus peleas y él, pues no se deje. Así ¿sí? es. Y pues muchos, al menos a mí me tocó que me tuve que dar de golpes muerto de miedo, porque pues yo no era peleonero, claro. como mucha gente, ¿no? Pero pues finalmente tenías que hacer eso para liberarte de los abusadores. Pero ahora, si no tienes esas herramientas, si tienes esos papás que te tienen en la burbuja, que en lugar de regañarte a ti, van y regañan a la maestra que te está dando carrilla o la maestra que te está exigiendo que le pongas atención. A mí, fíjate que me daba tristeza ver cómo en una escuela de un amigo llegaban los papás a recoger a sus niños a las 3:30 de la tarde, unos que los dejaban tiempo extra porque trabajaban en la maquiladora, y luego llegaban con una cara con la jeta. Y le dije, ¿por qué no pones un espejo para que lo vean en los carros, que digan, sonríe, vas a recoger a tu hijo? Sí. Nos ha atrapado ¿cómo le llaman? Workaholic, sí, que sería trabajadito, en donde parecería que la ironía es de por darle todo a mis hijos, no le estoy dando lo más importante, que es la atención, y que es el cariño y el afecto, pero lo lleno de cosas. Y las cosas no sustituyen a la relación humana. Y eso también al rato se te revierte, porque al rato tú tienes el hijo que te contesta, que te amenaza con hacerse daño, ¿sí? Que se revela, ¿sí? Y entonces ya tienes una bronca. Yo he tenido gente que ya no sabe qué hacer con sus hijos. Y en México es muy difícil, porque en Estados Unidos, a los 18 años, si tu hijo no sabe qué, pues que se las averigüe como pueda. Inclusive hasta lo mando al bote. Porque claro. no es una sociedad de aquí. Y aquí en México no. Somos una sociedad paternalista. Muy paternalista. Y basados en aquello de que yo nunca tuve esto, yo sé lo que es que me falte los tenis, la ropa, la comprensión de mis padres, que no sabemos que a veces esas carestías a lo mejor nos forjaron como personas pues útiles, disciplinadas, a lo mejor. A lo mejor sí crearon algún problema, algún trauma, pero finalmente fortalecieron el crecimiento de la persona. Pero ahora nosotros intentamos darle a nuestros hijos todo, que no batallen por nada, que si apenas, es más, a veces conozco madres de familia que no dejan ni siquiera que abran la boca al hijo. Ya le están dando de comer. Ya le están dando de comer. Lo que no les dan es lo que dirían, no les dan barrio, ¿no? Sí, les falta barrio, les falta el colmillo de la calle, ¿no? Y que finalmente no los podemos proteger porque se van a pegar, se van a caer, se van a golpear. No, así es la vida, ¿no? Así es. Y entonces, si los tenemos súper protegidos, los hacemos bastante inútiles para el trabajo e inútiles para las relaciones. Yo, como hijo principal, el mayor, éramos los que éramos consentidos, ¿no? O el más bonito, o el mayor, siempre había un consentido. Y resulta que los consentidos son los que más nos iba mal en la vida. ¿Por qué? Pues porque cuando sales a la vida eres X, no eres el consentido allá afuera. Allá afuera les importa un bledo. Y si a eso le juntamos que vivimos en una sociedad, como te comentaba el otro día, bastante egoísta. Sí, bastante egoísta. En este estudio que hicieron de Ed Diener, es el nombre, no recordaba el otro día, hizo un estudio con la organización Imagina México,
que se dedica a hacer eventos para fomentar el bienestar. De las 100 ciudades que se estudiaron, Juárez quedó en el lugar 96. Entonces, eso... De índice de felicidad. Sí. ¿Y cuáles son los parámetros para determinar la felicidad? La felicidad, bueno, que estés a gusto, que estés contento con la vida, que estés en paz, que estés alegre, que te la pases bien. Y podemos fácilmente hacer algo como para saber si tú tienes salud mental. Si eres independiente, si te llevas bien con los demás, si te adaptas a las situaciones, si tienes resiliencia para resistir ciertas frustraciones, si eres una persona sociable, si eres una persona que con sus propios recursos se puede valer a sí mismo. Hay varias mediciones de saber y la felicidad es otra de ellos. Sabemos que la felicidad no siempre se puede medir de manera directa, se mide de manera subjetiva, pero sí tú puedes decir, estoy contento, estoy a gusto con mi vida, no me hace falta nada. Bueno, siempre te hacen falta una que otra cosita, pero en general tienes paz y tienes tranquilidad. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí en Juárez, simplemente yo lo veo en el Instituto ahí de Ciencias Sociales, pero para el caso podría ser cualquier instituto de la ciudad, en donde la gente camina y no te saludan. Y no por groseros, por la cultura de ahorita. Claro. Vas a un pueblito chiquito y todo donde quiera, hola, buenos días, ¿cómo está? Pues a lo mejor realmente no porque les importa mucho, ¿no? Pero porque sí es una costumbre del buenos días. Yo todo el mundo le digo buenos días y la gente sonríe. De hecho, hay ahorita que hablabas que qué podemos hacer, 4 recomendaciones que siempre resultan útiles para que la gente sea más contenta es siempre sea agradecido. Todos los días haz una lista de 3 o 4 cositas muy simples, como que estuvo buena la sopa de fideo, me encontré un amigo. Todos los días haz algo para relajarte, sea meditación, sea yoga, sea mindfulness, sea ejercicio. Otra es ríete. La risa es el antídoto para la depresión. Ríete. Y en los tiempos más difíciles es cuando uno se tiene que reír más, porque es lo que te permite sobrellevar la vida. Había una persona que a mí me llamaba la atención, vendía limones en una zarapito, uh-huh, enfrente de la bodega de limones que los daban más baratos. ¿Y cómo le hacía? Pues, y bien contento platicando ahí con las personas que venían por ahí por el mercado Cuauhtémoc. Pues eso te dice de la importancia de reírte de ante la vida, aunque te falten cosas, te ríes, ¿no? Y la última cosa que tienes que hacer diario para ser feliz es hacer algo por los demás. ¿Qué sería esto? Qué padres tenis o qué padre reloj traes, o buenos días, ¿cómo está? ¿Ha estado duro el trabajo? Este tipo de comentarios siempre ayudan, porque tú no sabes el día que ha tenido esa persona. Claro. Si yo tengo la costumbre, porque pues, lo he aprendido, no porque yo sea una maravilla, ¿sí? De que siempre que voy, por ejemplo, a la tienda y me atiende la persona que me acomoda el mandado, o le doy un poquito más, ¿sí? O le compro algo. Porque ese comprarle algo es algo que lo va a usar para él. A lo mejor se lo lleva a su nieto, a lo mejor se lleva, pero que es que un mazapán, que un paquete de galletas, que una fruta o algo y se los das y se nota la cara de las personas, ¿sí? A una persona, recuerdo que la encontré una vez en un centro comercial, no quiero decir ese nombre porque me cae mal, tardan años en atenderse y han de saber cuál es, ¿sí? Que todo el mundo va a pagar el gas y la luz y todo y los puntos, etcétera. Entonces me encontré una persona que estaba sentada en el carrito así, más grande que yo, imagínate, pues ya un anciano, ¿no? Sí. Entonces le digo, oiga, ¿cómo está? ¿Y usted de dónde es? ¿Es de aquí o es...? No, yo sí soy de aquí. No, pues yo llegué de México hace tantos años. Y ya platicamos 3 o 4 minutos de que San Lorenzo estaba bien lejos y que ganamos camiones. Y después de esto, pues, le digo, bueno, probablemente no me lo vuelvo a encontrar, pero le deseo lo mejor. Y cuando ya me voy caminando y esta persona estaba en otra postura. Es que la gente necesita de los demás. Somos seres sociables por naturaleza. Sí, y necesitamos ese comentario, ese chiste, esta cosa de relajo. Estaba una edecán de esas que están todo el día cargando el producto que están vendiendo. Y me acuerdo que pasamos un amigo y yo y empezamos a hablar de otro producto. O sea, la competencia. Y luego ya se soltó riendo. No se crea ya. Pero ya le hiciste el día a la persona. Y eso también tiene que ver con la sociedad que estamos formando, porque todos somos parte de esa sociedad y no podemos esperar que el gobierno lo resuelva. Claro. Tenemos que, de hecho, una muy buena recomendación es que la gente lea sobre psicología de la felicidad, que no es nada como estos charlatanes o
o coaches que hay ahorita de todo, que en 4 lecciones te dicen que vas a ser feliz o que vas a tener millones y millones, sino simplemente hay gente que de buena manera aprende sobre psicología positiva. ¿Y qué es psicología positiva? Pues el estudio científico de por qué la gente está bien, ¿sí? Y tenemos varias actitudes que todo mundo deberíamos procurar, por ejemplo, ser agradecidos, aprender a perdonar, ser discretos, aprender a ser justos, aprender a ser cívicos, aprender a ser creativos, a tener un muy buen sentido del humor, a ser más espirituales, que esto no significa ser más religiosos, porque de repente la gente confunde, ¿sí? Si practicáramos estas competencias, inclusive las pueden hacerse a prueba gratis en internet de esto, pues otra sociedad sería. Ahora, vamos a suponer que ya existe el problema. Hay varias familias que después de escuchar a Fernando se dieron cuenta de que tal vez sus hijos puedan tener este tipo de problema o vayan encaminados para padecer este síndrome porque han cometido varios errores ya. Sobreprotegerlo, cuidarlo, darle todo lo que necesita, tener todas las atenciones en su cuarto y permitirle que abandone sus obligaciones y disciplinas, que se aísle. Y van poco a poco, ¿no? Sí, no les gusta es gradual. La escuela y luego tienen estas justificaciones de que no me están enseñando nada que sirva. Claro. Yo conozco influencers, youtubers, generadores de contenido que ganan unas fortunas, un dineral. Y nuevamente, no está mal. Ya no entré en esa categoría porque yo no gano fortuna. Y que no está mal, pero todo con medida, ¿no? Claro. Todo con medida. Está bien, hay muchos influencers que tienen buenas recomendaciones, muchos de ellos que tienen buenas recomendaciones para el uso del dinero, para las relaciones de pareja, para las relaciones familiares, para diseñar tu casa o decorar o para cocinar, o sea, hay muchas. Pero también hay muchos que ofrecen retos bastante estúpidos y que influyen a muchos chavitos, que esa es la bronca con esto, ¿no? Hay muchos chavitos. Y si a esto le sumamos esta situación de que ya no quieres decir nada por temor a ofender a alguien, ¿sí? Es que ya no le puedo decir nada al niño o ya no le puedo decir nada porque ya estoy violentando sus derechos, ya estoy violentando esto y nada más estamos en el segundo lugar de obesidad. Ese es un problema de dimensiones enormes. Sí. De dimensiones enormes. Vamos a tener un número, así como vamos a tener una gran cantidad de deprimidos, vamos a tener un número de diabéticos, niños y adolescentes. Y la diabetes, ¿cómo le llaman? La muerte lenta. Es una enfermedad terrible. Y con el afán de que mejor dale las galletas de chocolate, dale esto para que esté a gusto, para que no llore, para que no chillonee. Entonces estamos generando ahora sí que una generación de gente muy débil. Parecería que no, porque la gente vive más años que antes. Pero no vive más años que antes porque coman bien. Viven más años que antes por la tecnología médica. Porque hay medicamentos. Por los diagnósticos que tenemos ahora, que son mucho mejores, por mejores medicamentos. Pero qué ironía va a ser que estemos desarrollando la medicina para atacar problemas que de instancia no debería haber. Ahora, yo lo que preguntaba ahorita es, vamos a suponer que alguna persona ya detectó esto. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Qué terapias, qué formas de ayudarle a las personas existen en combinación con qué podría seguir? Aparte de que tendría que atender, obviamente, esto con un profesional como un psicólogo, pero ¿qué podría ir haciendo, preparando para que esta situación cambiara? Bueno, lo primero que debe de hacer la persona, yo creo, es darse cuenta. Y el darse cuenta implica, carajo, tener atención sobre tus hijos, sobre sus hábitos, sobre quiénes son sus amigos. Imagínate, ahorita hay gente que de repente tiene amigos que andan en el crimen organizado y ni siquiera se dan cuenta. Sí, es tu obligación como papá de saber qué hace tu hijo, a dónde va, con quién se junta, cuáles son sus hábitos. Eso es lo primero. Primero yo asumí la responsabilidad de que papá no es procrear un chavito. Es una ironía que te pidan para adoptar un hijo las perlas de la Virgen, que te investigue la CIA y Scotland Yard y el FBI y todo el mundo para que puedan darte la tutela de un niño, y cualquier persona pueda tener un niño. Para eso yo creo que en un futuro espero que el gobierno, y espero que los que no somos del gobierno insistamos en que
se tenga que tener diagnósticos de las personas para poder procrear, para poder casarte, porque hay gente que está enferma mentalmente y no tiene ningún problema en casarse. Entonces el primero sería, yo me doy cuenta, o si no, híjole, pues ahora que estoy sabiendo esto, voy a echarle un ojo a mis hijos, platicar con ellos, darme cuenta si se están aislando, limitar el tiempo de los celulares, limitar el tiempo de las tablets, tener una serie de actividades recreativas y que digo, dicen, ay, pues qué tan difícil es. No es que sea difícil decidir, bueno, una vez a la semana cada quien le toca hacer un guisado diferente. Vamos a jugar a juegos de mesa, vamos a salir al parque a jugar futbolito. En fin, se hace una lista y hasta en internet puedes hacer una lista de juegos. Entre todos deciden cuáles van a hacer o cuáles van a jugar para la familia. Pero mucha gente simplemente, aunque parezca absurdo e insultante, son flojos, son comodinos. Son gente que puede tener puesto de gerente en una empresa o de supervisor, pero que toda esa sabiduría que tiene en la empresa en su casa no la aplica. En la casa simplemente, yo les decía una vez, ¿quiénes darían su vida por sus hijos? Yo. Todo mundo. Sí. ¿Quiénes darían un riñón por sus hijos? Yo. ¿Quiénes se quitarían la comida de de su boca para dárselas a sus hijos? Yo. Pero digo, ¿quiénes dejarían de traer la jeta todo el día? Pues ya como que ya, ¿quiénes dejarían de fumar? ¿Quiénes beberían menos alcohol por sus hijos? A ella les cambió la cara, porque está en los pequeños detalles lo difícil. Ser heroico, ay, me envalentono y no le diga nada a mi niño, a mi profesor, y en la escuela que le pecaron y voy como energúmeno y hago un escándalo. No, el escándalo lo tienes que hacer porque tú eres el responsable. Tú eres el que, aunque no tengas ganas, te tienes que levantar a salir y a jugar con tus niños, salir a darte la vuelta, porque con el pretexto que llegas muy cansado del trabajo, para empezar, nadie te dijo que tenías que trabajar tanto tiempo, a menos que de plano dependa de eso de que tus hijos coman. Cuando las circunstancias son esas, entonces ahora sí qué bueno que intervenga el gobierno, qué bueno que intervengan asociaciones, como hay muchas, para ayudar a la gente de escasos recursos, que empecemos como país a políticamente tener medidas para ayudar a la gente, todo eso está bien. Pero a los papás a los que nos estamos refiriendo no son esos papás. Son los papás que sí tienen el dinero para tener el celular, para tener la tablet, para tener una casa en donde su hijo tiene una habitación. Ellos son los que tienen que asumir que tengo que hacer algo. Ahora, una vez que asumo esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, empezar a recuperar el terreno con mi hijo en lugar de regañarlo o luego también aventarlo al psicólogo. No, pues tú eres el de la bronca. Tu hijo no nació así. De alguna manera tú fuiste el que provocó y propició esta situación. Sí, tú eres, sí, pues puedes decir, es que estaba trabajando y lo que quieras, pero también ahí decía Stephen Covey, ningún éxito profesional supera al fracaso familiar. ¿Sí? Y entonces eso es algo que tienes que medir el agua a los camotes y decir qué es lo más relevante. Hace poco tenía un amigo que le va muy bien, porque quedó muy bien instalado, pero le iba muy bien, pero le dio un infarto y quedó con su corazón al 40%, y ya le estaban ofreciendo en las empresas, no, mira, queremos que, como era muy bueno, o es muy bueno, arranca esta planta, pero le dije, pues, es tu decisión, no es un trabajo que te vaya a quitar estrés, y finalmente renunció a favor de la vida. Y es que en las organizaciones, mira, no puedo hablar mal de alguna en particular, pero son negocios. Y hay que producir. Y hay que producir y en algún día te van a correr, o te van a rescindir, o te van a jubilar. De cualquier manera, a veces da pena decirlo, pero no a todo mundo le importa la vida de los demás. Claro. Que deberíamos ser, como te dije hace rato, más humanos con los demás, saludar, más corteses, más humildes, más sencillos, más modestos, pero eso también requiere entrenamiento. Si no lo tienes, nosotros estamos a punto de abrir una empresa que tiene que ver con lo que no te enseñan en la escuela. Así paralelamente, como hay escuelas para enseñarte a trabajar, debería haber, sí hay acciones y sí hay clubs que se dedican también a darle a la gente otras competencias, como es humildad, como es habilidad para comunicarse, habilidad para ser discreto, porque todo eso se aprende. Nadie venía con eso. Sí hay cuestiones de genética,
muy importantes. Ya sabemos que la genética, por ejemplo, tú puedes tener 2 gemelos univitelinos y separados y se parecen mucho, aunque no hayan vivido juntos. O sea, sí hay factores de genética, inclusive hay ciertos valores o ciertas tendencias que vienen de nacimiento. Pero sin lugar a dudas el medio ambiente tiene un papel preponderante en tu personalidad. Excelente. ¿Cómo educas a tus hijos? Así es. Está el ejemplo muy claro, ¿no? De la pareja de Arnold Schwarzenegger, que un hijo se quedó con él y es un físico-culturista, mientras que el que se fue con la mamá pues padece obesidad, porque tiene que ver el entorno y también la psicología de los padres. Sí. Bueno, y para entrar en la recta final de este es un tema pues que puede abarcar muchas cosas, muchísimas cosas. El comportamiento de los padres, el desarrollo del joven, lo que influye a su alrededor, ¿no? La cultura. Ahora, yo quisiera pensar que las autoridades tienen tantas cosas que están... que han omitido, superados, sí, ¿no? sí, que están superados en muchas cosas, como por ejemplo hablar de Chihuahua, el tema de que está en el primer lugar de suicidios. Finalmente la depresión, como pudiera ser el origen de los hikikomori, también la depresión es un grave problema que puede llevar a las personas, al menos así lo vemos nosotros. Sí, el aislamiento total. Sí, claro. Tal vez a lo mejor no sea un factor que influye para el suicidio, pero es un problema grave. Ahora, el no atender esto puede agravar todavía más la suma de personas con suicidio. Sí, la depresión va en aumento. En aumento. En el mundo hay muchísimos millones de personas con depresión y van a incrementar. No tengo la cifra ahorita, pero son una cantidad enorme, ¿sí? Y las condiciones de vida en las que estamos viviendo por los diferentes factores de la moda, las formas de recreación, el impacto tremendo que tienen las redes sociales, ya ves como decía Humberto Eco, las redes sociales le dieron voz a los estúpidos, ¿sí? Hay mucha gente que influye para mal, influye para mal. Te voy a decir un ejemplo, los psicólogos no podemos recomendarle a la gente que haga algo, porque la decisión va a afectar a esta persona y nosotros no podemos decirle algo que no vayamos a asumir la responsabilidad de las consecuencias. Pero los influencers no, los coaches no. Estos tipos te dicen, no, pues si la pareja no te está pelando, no, abandónala, déjala. No tienes por qué aguantarle o a un hombre, a una mujer esto, un hombre alfa es esto, una mujer feminista es esto. Pero estas personas no pagan el precio de las decisiones. Muchos influyeron en gente que no se pusiera vacunas, hazme el favor. ¿Sí? Con toda la evidencia científica, contundente, por demás obvia, mucha gente por alguna razón no faltó un estúpido que dijera que ciertas vacunas hacían daño. Y como en todo, puede haber ciertas vacunas que hayan tenido efectos adversos en una persona, pero estamos hablando de millones. La ciencia ahí sí debe de ser el elemento que la gente utilice para tomar decisiones. ¿Qué hacemos para que la gente se deprima menos? Tenemos que primero estar pendientes de sus síntomas. Las personas deprimidas tienden a aislarse, a llorar, a tener sentimientos de tristeza profundos, tienden a tener poca energía, duermen mucho o no duermen, comen mucho o no comen. Tareas sencillas que eres como ve a la tienda o como ayúdame a trapear se convierten en tareas titánicas para ellos. Hay una sensación de que las cosas no van a mejorar. Hay ideación suicida en muchas ocasiones y hay un sentimiento de desesperanza. La depresión, cuando es una depresión seria, llega a ser tan terrible, y esto le dice la doctora Kerime Toledo, una buena amiga de aquí que sí le puedo propagandear, está en Médica Sur. Ella comenta que la depresión de ese nivel es tan terrible como una enfermedad terminal. O sea, cuando te dicen que te vas a morir, claro, la sensación de abrumadora es igual en una depresión profunda, ¿sí? Dicho de una manera sencilla, te quitan las ganas de vivir. Entonces tenemos que estar pendientes. Creo que en todas las escuelas debería haber carteles, ¿sí?, donde dijera síntomas de depresión, y todas las escuelas tener
algún grupo o alguna persona, sea el orientador vocacional, la trabajadora social o maestros voluntarios o asociaciones de estudiantes, que eso sería genial, que asociaciones de estudiantes no solamente se ocuparan de pintar la escuela o pintar los baños o arreglar la cancha, sino que dedicaran parte del tiempo a gestionar actividades para identificar o para hacer actividades para prevenir. Si tú haces yoga o haces meditación, reduces el 30 o 40% las posibilidades de que te dé depresión. Entonces puede haber talleres o cursos, así haz de cuenta. Este semestre, ese es el programa de conferencias. Cómo comunicarte con tu pareja, cómo manejar el estrés, cómo manejar las emociones, cómo identificar a las personas que te gustan, cómo evitar relaciones tóxicas. Y creo que muchas escuelas tienen esto, pero debería fortalecerse esto. Estos le llaman habilidades blandas. Las habilidades duras son las de trabajar, ¿no? La parte técnica. Pero las habilidades blandas como liderazgo, trabajo de equipo, comunicación, manejo de las emociones, manejo de las relaciones, ya están cobrando, pero deberían cobrar una importancia, que se les dedique dinero. En México, hasta hace unos años, del presupuesto de salud pública solamente se dedicaba 2% a la salud mental. Y de ese 2%, la mayoría se iba a gastos administrativos. Nada. Entonces, estamos muy, muy retrasados en México en la atención a la gente con problemas mentales. Lo dice el Instituto Mexicano de Psiquiatría y lo sabemos los psicólogos. A mí solamente en la universidad me ha tocado atender 3 o 4 casos fuera. Y al decir fuera, es que no fueron a COBE o no fueron a SURE, que son instancias para ayudar a gente en sus problemas emocionales, a hablar conmigo. Claro. Hablar conmigo, y como ahora con eso de que tienes Teams, me han mandado, y afortunadamente me ha tocado la oportunidad de canalizarlos, platicar con ellos y canalizarlos en las instancias que les pueden atender. Perfecto. Increíble todo este tema, sumamente interesante, y bueno, pues yo quisiera pues agradecerle al doctor Fernando Briceño. Muchas gracias. Bueno, no soy doctor, soy maestro. Bueno, el maestro, por supuesto. Le agradezco mucho de la atención, el tiempo que nos ha brindado. Yo espero tenerlo pues más seguido aquí con nosotros para tomar temas como este. Y ahora sí me echo el café. Perfecto, muy bien. Y yo les agradezco a todos ustedes que nos estén siguiendo a través de las redes sociales. Recuerden que estamos a través de plataformas muy interesantes como Spotify, Google Podcast, Apple Music. Nos encontramos también en otras que son Deezer, Spreaker, Yosavan, en Podchaser. Entonces, pues, les invitamos a que ustedes nos puedan sintonizar tanto en esto como en YouTube y a través de nuestro Facebook, y ya también estamos en TikTok presentando segmentos de nuestras entrevistas de Homocaster, segunda temporada, perdidos en ninguna parte. Ojalá y que esto haya sido de su agrado. Muchas gracias. ¿Algo que desea agregar? ¿Dónde lo pueden encontrar? Por supuesto, también. En Facebook, es donde a veces mucha gente me busca. Estoy como Briceño Ramos, así breve hice. Brick Briceño Ramos, o al 215-8024. Ahí me mandan un mensajito, pero siempre diciéndome de qué se trata, porque como siempre te andan tratando de vender algo. si no conozco el teléfono, generalmente estoy pensando que es un banco que me quiere prestar, o peor aún, que me quiere cobrar. Peor aún, fraudes, que eso es algo que hay que tener mucho cuidado, porque te pueden de que te vas a ganar un premio y nomás mándanos tus datos y no. O de repente que te manda a la mujer más guapa del mundo que te quiere conocer en Facebook y sí, claro. Pues ahí está. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Homocaster.